Hola amigos, ¿cómo están? Feliz noche, feliz miércoles. Esto es una gran, si se puede decir un gran acontecimiento porque estamos transmitiendo en dos canales al mismo tiempo, en nuestro canal de Chévere Live y en nuestro canal El Portal. El Portal USA. Así que bienvenidos, buenas noches. Hoy les traemos un tema bastante interesante porque les vamos a hablar de el sueldo mínimo. ¿Cuánto te pagan por hora? ¿Cuál es el mejor estado que Exacto. aquí en los Estados Unidos, valga la redundancia, te paga mejor por hora? Sí, porque obviamente es la pregunta recurrente. Cuando tú migras a Estados Unidos, lo primero que quieres saber es ¿dónde me puedo mudar para ganar más dinero? ¿O dónde pagan más para hacerme mi vida ahí y a mi familia? O sea, y como esa pregunta siempre está recurrente, nosotros decidimos averiguar cuáles son los estados que tienen el salario mínimo más alto. Porque es la verdad que cuando llegas aquí no te van a pagar lo máximo, siempre vas a empezar por debajito y siempre es bueno saber en qué condiciones económicas te presenta ese estado, tu vida en la adelante. Ok, esperamos que se conecten algunos o empezamos de una vez. Si quieres vamos a darles unos segunditos, amigos, para que se vayan incorporando. Si no, de una vez arrancamos con la presentación y la exposición que tenemos para ustedes. Sí, como el preámbulo, a todo exacto. esa gran incógnita de cuál es el mejor lugar donde te pagan por hora, cuál es el mejor. Obviamente nosotros hicimos encuestas en nuestra pestaña de comunidad de YouTube y también en el Instagram. Así que por ahí les vamos a estar leyendo las encuestas para decirles exactamente cuál fue el que mejor tuvo la votación en cuanto a esta gran pregunta de cuánto es o cuál es el estado donde mejor te pagan. Y tienen unas encuestas en el chat, tanto de los dos canales, tanto en el chat de Chévere Live como en el chat del portal. Ahí tienen una encuesta en vivo para que vayan contestando lo que ustedes creen que es el estado que paga más. Ya lo hicimos tanto en Instagram y en la pestaña comunidad, pero ahora también en línea. Los que se vayan incorporando podrán hacer su voto directamente y aquí lo estaremos viendo. Déjame mandar un saludo a los que están llegando por acá por el chat. Y por supuesto nos dicen qué tal se escucha. El que esté suscrito a nuestro canal del portal puede ir y chequear por allá, o si está por aquí por el canal de Chévere Live, por supuesto también nos dice qué tal se escucha. Si está todo bien, hoy aparentemente va todo bien. Lamentablemente hubo unos fallos eléctricos porque hay un tiempo bastante tormentoso por aquí, pero esperemos no se nos vaya la luz en plena transmisión. Sí. Así que vayan por ahí diciéndonos dónde se encuentran, si se escucha bien, y entonces nosotros empezaríamos con nuestra gran exposición de decir cuál es ese estado donde mejor te pagan la hora aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya podríamos empezar, ya que la hora avanza, pero también esta información es para ustedes. Obviamente. Exacto, lo bueno es que este video, este programa, que aunque es en vivo, es un programa que queremos que quede grabado para que ustedes puedan disfrutar después en la comodidad, o aquellos que no se pudieron conectar en vivo, pues quede allí plasmado ese video para que ustedes lo puedan después con detalle ver bien y así saber cuál es el mejor sitio donde mejor les pagan. Bueno, yo creo que ya deberíamos comenzar porque como esto va a quedar grabado, exacto, el que venga ya va a poder determinar. Así que amigos, sin mucho preámbulo, vamos a hacer la pequeña presentación del video, ¿cierto? Sí, empecemos. Bien amigos, entonces el top 10 de los estados donde se gana más obviamente son 10 estados. El primer estado se van a sorprender porque tal vez es uno de los estados que no es tan conocido, y es en la posición 10 está Maine. En este estado es obviamente, acuérdense que vamos del 1 al 10, en este ganan exactamente por hora una cantidad de 12.75. Obviamente eso deben entonces multiplicarlos por las 40 horas regulares que nosotros trabajamos aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de las horas regulares, no de overtime, para entonces así ganar semanalmente $512 en la semana. Otra cosa, recuerden que ahí no están el descuento de los taxes, ¿cierto? Eso es completo. Entonces, si eso lo multiplicamos por 52 semanas, ganaríamos al año $26,520.
porque recuerden que por lo general a veces aquí te preguntan cuánto tú ganas al año, sin los descuentos de los taxes, ¿ok? Exacto. Ahora, la pregunta sería, ¿ese sería el Ese mejor sería estado tu mejor o estado. no? Entonces, en la posición número 9 se encuentra Arizona. Arizona tiene obviamente todos tienen un número diferente por hora. En este caso, Arizona tiene $12.80 la hora. Recuerden que es Salario la hora mínimo. regular, es el salario mínimo por hora. Siendo así que si tú trabajas 40 horas, ganarías $510 a la semana, ¿ok? Estamos hablando de, en este caso, el estado de Arizona. Obviamente recuerden, Arizona por allá pegado. Eso sería anualmente 26.624 aquí en este estado de Arizona. Que eso sería lo que ustedes se ganarían al año. En la posición número 8, nada más y nada menos que se encuentra New Jersey. New Jersey, recuerden que está allí al ladito de Nueva York. Entonces, New Jersey, te ganarías tú aproximadamente $13 por hora. Eso quiere decir que si tú trabajas 40 horas a la semana, te estarías generando un sueldo semanal de exactamente $520. Exacto. Obviamente, si lo hacemos la traducción al año, que recuerden que por lo general trabajamos 52 semanas al año, serían $27.040 al año. Eso sería entonces en el estado de New Jersey. Ahora, hay otro estado que está muy cerquita de New Jersey que se va a encontrar en la posición número 7. Y como pueden ver, Nueva York en la posición número 7 se encuentra. Y obviamente, por cierto, si no han visto nuestros videos de Nueva York, al finalizar pueden ir a verlo. Ganarían $13.20 por hora. Miren que no es un precio tan alto por hora ganar en Nueva York. Y eso sería que a la semana ganarían $528 a la semana en Nueva York. Sin Recuerden que descuento. todo es bien caro y sin los descuentos de los taxes. Entonces, al año tú ganarías $27.456. ¿No? No es gran cosa para lo que es Nueva York, la verdad, porque los costos de Nueva York, para lo que vive en Nueva York, y nos corregirán, no es mucho. La verdad que la vida en Nueva York es bastante costosa, pero ya sabes a qué atenerte. O sea, ese es el precio y lo que te ganarías por año. Exacto. En la posición número 6 se encuentra Oregon. Y Oregon tiene un precio por hora. Recuerden que es el salario mínimo por hora. Por hora sería $13.50 lo que tú te ganarías por una hora trabajando allí en el estado de Oregon. Como ven, no son estados tan como populares. Y aquí en Oregon tú te ganarías $540 por semana. Recuerden que estamos hablando de un mínimo de 40 horas, como es lo regular. Y al año, entonces te ganarías, aunque dice 27.456, error de edición, es 28.080 por año lo que te ganarías allí en Oregon. En la posición número 5 se encuentra Connecticut. Y Connecticut, ahí vamos subiendo. Como es la posición número 5, ya tu sueldo por hora sería $14 en el estado de Connecticut. Eso quiere decir que si trabajas tus 40 horas regulares en ese estado, te estarías ganando a la semana $560. Recuerden, sin descuento de taxes, ¿ok? Que son muy, muy importantes. Eso quiere decir que al año te ganarías $29.120. Sería tu sueldo anual en el estado de Connecticut. Muy importante. Y eso después se lo va a decir Aquiles. La ubicación de esos estados es estratégico. No entendemos por qué. Ahí es donde ustedes van a dejar su participación. En la posición número 4 se encuentra Massachusetts. Y Massachusetts, si tú trabajas una hora a la semana, el salario mínimo por hora es $14.25. Vamos subiendo. Entonces, si trabajas tus 40 horas regulares, ahí en Massachusetts serían $570 a la semana. Por lo tanto, tu sueldo anual sería aproximadamente $29.640, que ya va a aparecer por ahí por pantalla. $29.640 al año sería tu sueldo en Massachusetts. Ahora, vamos ya por la posición número 3. Y miren que aunque no están siendo tan reconocidas las ciudades, esta ciudad, mira, este estado es Washington, D.C. Y ahí nos estamos entrando en la posición número 3.
porque tú ganarías por hora 14,49, exactamente la hora allí en Washington, D.C. 14,49. Eso quiere decir que a la semana, con tus 40 horas regulares, sería un total de $579.60 a la semana. Con 40 horas, recuerden eso, muy muy importante. No estamos hablando de overtime ni tiempo extra, nada de eso. Nada de eso, tus 40 horas regulares. Multiplicando eso por las 52 semanas que trabajamos al año, serían $30,139 tu sueldo anual en el estado de Washington, D.C. Nos acercamos a la posición número 2 y aquí se van a sorprender con quién ostenta esa posición, porque esa posición es uno de los estados donde, ya verán, miren, California está en la posición número 2 y allí el sueldo por hora no es tan alto como todo el mundo piensa. El sueldo por hora mínimo es $15. $15 por hora, que multiplicándolo por 40 horas a lo que tú trabajas a la semana serían solamente $600. $600 que mucha gente fuera de Estados Unidos dirá, wow, yo me quiero ganar eso. Pero $600 en California no es lo suficiente. Les aseguro. Y muchas personas nos pueden decir por ahí. Quiere decir que al año serían $31,200 tu sueldo anual en el estado de California. Allá donde crean todas las películas de Hollywood, donde se hace toda la magia. En la posición número 1 está el Distrito de Columbia. Recuerden que eso está allí, al ladito de Washington, pero tiene su característica particular. Ese se lleva a la posición número 1 y tú te ganarías $16.10 la hora. Tiene sus condiciones especiales tal vez porque ahí es donde está todo el gobierno. Entonces tú te ganarías a la semana $644, 40 horas semanales, y te ganarías al año, si tú trabajas tus 52 semanas, $33,488 al año. Esto sería la posición de los 10 estados mejores pagados con sueldo mínimo aquí en los Estados Unidos. Así que ahora sería su turno para que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Apaga el ojito. Ok. El primer, entrada. Ay, entrada. Ok. Recuerden que yo soy nueva en esto, estamos en vivo y sí, así se maneja todo. El programa de... Obviamente, hay estados que el salario mínimo va a rendir mucho menos, como hay otros que van a rendir mucho más. Pero también es una realidad que los estados donde pagan más es donde la vida es más costosa. Exactamente. Ahora, hay una realidad. Aunque eso que vimos allí es el salario mínimo más alto por hora, recuerden que hay un salario mínimo establecido de manera federal. O sea, federal quiere decir en todo el territorio. El que impone el presidente, el que impone la autoridad más alta. Y es $7.25. $7.25, obviamente nadie, gracias a Dios, está pagando por allí. Tal vez alguno que otro restaurante esté con eso. Sin embargo, por ahí le tenemos unos datos de algunos restaurantes aquí en Raleigh que están pagando un sueldo que es envidiable. Entonces, el sueldo federal, el mínimo federal es $7.25. Obviamente yo quisiera saber, espero que nadie, pero si alguien por ahí sabe quién está recibiendo $7.25, pues obviamente nos dicen qué tipo de trabajo es, y tal vez sea de esos trabajos que te ponen $7.25, pero entonces tú ganas tips. Exacto, que esa es otra cosa. Que por ahí tiene mucha tela que cortar. Sí, inclusive aquí le tengo otro dato, que inclusive hay condados. Dentro de los estados hay condados que tienen salarios mucho mejores, o creo que mucho mejores que $7.25. Sí, obviamente. Y uno de los que ostenta el récord es el condado de Emeryville en California y Santa Mónica en California, donde también el salario o el sueldo mínimo es $17 la hora. Sin embargo, recuerden que en California el mínimo general del estado era $15. Sí. Entonces, hay algunos condados que entonces ellos de manera arbitraria, pues obviamente tal vez por la presión de la gente, tal vez por la presión de los trabajadores, han subido el sueldo a ese. De hecho, aquí en el estado de North Carolina, exactamente en Raleigh, aunque el sueldo mínimo federal es $7.25,
Obviamente, por ahí sabemos de muchos staffing que ya están pagando inclusive $17.50 Sí. aquí en Raleigh. Y en el caso de las escuelas, por ejemplo, antes que terminara el año escolar, a propósito que ya va a comenzar otra vez, muchas organizaciones, en este caso los de transporte de las escuelas, los de los comedores escolares, hicieron inclusive, diríamos nosotros, paro, o sea, hicieron Sí. huelga, no trabajaron, no abrieron los comedores, no hubo transporte en algunas oportunidades para ellos hacer presión para que le pudieran aumentar el sueldo. Muchos le aumentaron a 15, a 16. Entonces, independientemente de que el salario federal sea 7.25, cada condado, cada ciudad y cada estado definitivamente lo va subiendo pues de manera, depende tal vez de la demanda, De la demanda depende de las necesidades de cada condado. Así Exacto. que sería cuestión de que ustedes averigüen dónde quieren vivir Claro. y saber si ese sería el mejor condado, estado o ciudad que esté Dato. pagando. Para los que no entendieron qué es el staffing son las empresas de colocación de empleo que las empresas contratan para que consigan personas. Exacto, O sea, porque cuando tú vas a conseguir un trabajo, no por lo general tú vas directamente a la compañía, ¿verdad? eso sí, Ellos- es muy inusual. Exacto, ellos tienen una compañía aparte que son los que te hacen como la entrevista, te ofertan en diferentes posiciones de diferentes empresas y entonces ahí es donde tú dices, ok, yo quiero trabajo, ellos te dicen, puedes encontrar trabajo en esta empresa de mantenimiento, en esta empresa de manufactura, en esta empresa de pintura, X, diferentes empresas. Entonces allí obviamente tú vas a escoger, depende de tus cualidades, dónde vas a trabajar y entonces empieza tu tiempo temporal. Temporal que por lo general son entre 3 y 6 meses y luego es que entonces la compañía, luego que te hace como ciertas evaluaciones y si ya aprendiste, qué tanto has, cómo te has desenvuelto en ese trabajo, entonces cuando te aceptan de manera permanente y entonces disfrutas ya de los beneficios y obviamente te aumentan un poco más el sueldo. Así que obviamente queremos escucharlo, bueno, si quieren llamar, pero queremos leer sus comentarios, queremos leer si ustedes estaban o sea, si sabían que exactamente esos eran los 10 mejores estados. Y también les tenemos otra cosa para aquellos que hicieron sus votaciones, tanto en Instagram como en la pestaña de comunidad, y les podemos decir quiénes acertaron, qué cantidad, y por supuesto, quién tuvo la mejor votación. Los leemos por ahí. Obviamente recuerden darle like, ¿ok? Recuerden darle like a ese video, para que recuerden que YouTube es la única manera de que ellos si se puede decir, le presentan a otras personas el programa en vivo. Recuerden que estamos, ¿cómo se dice? Transmitiendo de manera simultánea, tanto en Chévere Live como en nuestro nuevo canal que se llama El Portal USA, que allí es donde vamos a hacer ahorita los en vivo. Ahorita lo estamos haciendo así para que ustedes se vayan acostumbrando. Luego entonces solamente va a ser en el portal. Así que si no se han suscrito, vayan y suscríbanse, por favor. Es totalmente gratis. Ahora, había otra cosa que le queríamos decir, era eso, lo de las encuestas. Y por aquí yo lo tenía. Puedo empezar a decirles, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, en nuestra encuesta de las historias de Instagram, nosotros le escribimos, ¿cuál estado de Estados Unidos paga mejor sueldo mínimo? Y le pusimos las opciones de California, Washington, Florida y Nueva York. Y aunque sabemos que el Distrito de Columbia está al ladito de Washington, no es Washington, que sería la posición número 1. Sin embargo, el 43% escribió que era Washington, que en este caso es la posición número 3. Está muy muy cerquita, así que la gente ya sabe dónde exactamente le están pagando, por lo menos un poquito mejor y tienen mejores sueldos. El 29%, un 29% votó que California. La verdad que están medio acertados porque California estuvo en la posición número 2. Y el otro 29% votó que fue Nueva York. Bueno, Nueva York se encuentra en la posición número 7, no está tan mal, pero la gente está investigando y sabe. Cuando a uno le interesa y le toca el bolsillo, miren, uno se pone a investigar. Claro. Bueno, en nuestra pestaña de comunidad, en YouTube, en Chévere Live, obviamente, las personas votaron
con un 53% de los votos por Nueva York. ¿Ok? Nueva York fue la ganadora, aunque Está en la posición 7. está en la posición 7, ni siquiera se acercó. Porque Washington, que es la ganadora, quedó con el 17% de los votos, y Florida con 13%, y California con 17%. O sea, que hubo un empate entre Washington y California aquí en la pestaña comunidad. Sin embargo, aquí no aparece por ningún lado ni Florida ni tampoco North Carolina. Más vale la pena resaltar, como ya les dijimos, que cada estado, este obviamente es un estudio que hicieron de manera general, pero recuerden que hay condados y hay estados, inclusive ciudades, que obviamente suben su sueldo mínimo dependiendo de las necesidades de cada circunstancia. Lo queremos leer. Díganos de dónde nos escriben, obviamente díganos de dónde nos están viendo, y si ustedes saben cuánto pagan de sueldo mínimo allí donde viven, o si ustedes nos están viendo fuera de Estados Unidos, pues también es válido decirnos, mira, aquí el sueldo mínimo es tanto. Entonces sería importante poder escuchar sus opiniones. Otra cosa, escuchar, en este caso, leer. Porque la otra cosa es que si bien es cierto que la inflación está bastante cambiante, está pegando bastante duro, obviamente no es lo mismo lo que tú recibías hace 3 años a lo que tú recibes ahorita. Por ende, no es lo mismo que tú gastas haciendo mercado o gastabas antes a lo que gastabas ahorita. No, que por cierto, de eso le tenemos un video, porque les vamos a decir cuánto cuesta hacer sus compras en el supermercado. Ponle aproximadamente como para una semana, porque yo hice ese trabajito. Estuve viendo los precios de lo que por lo general nosotros pudiéramos comprar, y ahí van a ver en ese video, después que se termine este en vivo, cuánto exactamente cuesta hacer mercado en los Estados Unidos. Exacto. Así que los que están por acá y obviamente se quieren acercar al portal, vayan por allá también, para que vayan acostumbrándose que por allá van a empezar a hacer las emisiones en directo, ¿ok? Y obviamente sabemos que Cheverlay es el canal en vivo, es el canal principal, pero el portal es para hacer este tipo de actividades que vamos a tener con nuestra comunidad y obviamente hablar de todos los temas y tópicos que llegan. Oh, mira, por aquí llegó nuestra amiga Irina. Un saludo, Irina, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. Un placer que estés aquí acompañándonos. Es que yo no tengo esa pantalla. Yo digo, porque yo no veo los comentarios. Listo. Debe estar, algo dice, el chat está como retrasado, algo así dice en tu pantalla, mira, ¿viste? Ok. Modo lento, no sé por qué dice que modo lento. Ok, bueno, lo importante es Yo que creo ya que por ahí se vete está. en el streaming allá, el social streaming, ok. primero, o el segundo. Aquí. Es que están enlazados al portal. Por eso, bueno, no importa, pero yo los veo aquí. Ok. Les damos entonces la bienvenida a nuestra amiga Irina, nuestra presidenta del Club de Fan. ¿Cómo les va? ¿Cuál es el sueldo mínimo allá, Irina? Oye, llegó Javier. Llegó Javier también, bienvenido, ¿cómo les va? Gracias, mejor paso por el canal, por el portal del portal. Muy bien. Muy bien, ahí estamos empezando. Acuérdense que este es un canal nuevo, está empezando, pues, obviamente van a ver pocas personas. Exacto. Mientras nos vamos acostumbrando a ir para allá. Y nosotros también nos vamos haciendo esta dinámica, porque ahorita estamos trabajando en simultáneo en los dos canales. Sí, ahora nos gustaría saber qué tan bien se escucha, porque aquí tenemos, frente a nosotros tenemos 2 cámaras. La cámara que proyecta para el portal y la cámara que proyecta para Chévere Live. Uh-huh. Sé que hay una cierta diferencia en cuanto al encuadro, porque nosotros ya lo estuvimos viendo, pero queríamos saber si se escucha bien, pues, si todo se ve como debe ser. Les hago recordancia o recordarles que tienen una encuesta en el chat para los que vayan llegando y nos digan cuál creen ustedes que es el estado que paga más, y si al mismo tiempo podemos generar una pregunta: ¿por qué creen ustedes que esos son los estados que pagan más ahorita en Estados Unidos? ¿Hay alguna relevancia o alguna importancia por qué esos estados pagan más? Mírame, aquí está escribiendo Irina y Javier
¿cuánto más o menos es el sueldo allá en Perú? Eso es un sueldo Mensual. Yo me imagino que es mensual, ¿verdad, Irina? $320, dice ella. Claro, recuerda que yo no lo voy a poder poner porque yo estoy en el portal, pero no importa, ponlo tú. No, sí puedes ponerlo. ¿Verdad? No está. No está, obviamente. Okay. Bueno, no importa, lo importante es que ustedes participen. Mire, allí dice Irina que 1.050 soles más o menos es el sueldo allá en Perú. Lo que equivale a unos $320 mensuales. Mañana es el día patrio del 28 de julio. Ok, mire. El día de la independencia de... Sí, es mensual. Sí, mensuales. Bueno, entonces, según nuestra amiga Irina, que nos mira desde Perú, ella dice que el sueldo mínimo allá en Perú son $320, que equivalen a 1.050 soles más o menos, mensual. Entonces, claro, si una persona de afuera ve que, por ejemplo, la posición número 10, que en este caso es Maine, gana $12.75, eso quiere decir que semanal se gana $512 a la semana, y lo compara con Perú, obviamente ella va a decir, mira, pero yo me voy aunque sea para Maine, que es el que menos paga. Pero recuerden que aquí, diríamos nosotros, ganas en dólares y gastas en dólares. Exacto. O sea, aquí la renta mínima va a ser 800, 900, $1.000. Tienes que pagar agua, tienes que pagar luz. Entonces, definitivamente los gastos van subiendo, y entonces podemos comparar, pero no siempre decir como que, allá se gana más. Ahora, Javier nos dice acá son 14 sueldos anuales. ¿Qué quiere decir 14 sueldos anuales, Javier? Que tal vez pagan como cada 21 días, no, cada 15 días. Porque si fueran 2 veces al mes, fueran 1 por cada mes más 2 sueldos adicionales. Uno por 28 de julio y otro por fin de año. Ok, ya entendí. O sea, los bonos. O sea, les pagan mensual más 2 sueldos adicionales, que me imagino que entonces serán las vacaciones, que es uno por el 28 de julio, que en este caso es ya mañana, que es como el día patrio, como dice ella, el día de la independencia, y el otro por fin de año, que en este caso serían, en Venezuela decían los aguinaldos. Entonces, en Venezuela también te pagaban 12, más te pagaban uno por vacaciones, o depende de qué tanto tiempo tú tenías en la compañía, más te pagaban un mes o mes y medio de vacaciones, que de fin de año. Le dicen gratificación. Ajá, gratificación. Mira, José desde Minnesota, bienvenido. Bienvenido, José. Bien, José, ¿cuánto es el sueldo mínimo allá en Minnesota por hora? O sea, según tu ámbito laboral, ¿cuál es el sueldo mínimo que las personas ganan allá en Minnesota? Sería importante saber, porque Minnesota no aparece aquí. Aquí está Maine, Arizona, New Jersey, New York, Oregon, Connecticut, Massachusetts, Washington D.C., California, y en la posición número 1 se encontró el Distrito de Columbia. Ahora, sería bien importante pues nosotros saber, porque yo, por ejemplo, no sé cuánto es el sueldo mínimo en Minnesota. Sería bien importante decir. Saberlo, exacto. Sí. Si José nos puede aclarar. La verdad, y bienvenido, por supuesto, exacto. a nuestro... Nos sorprende. Llegó Fernanda. Hola, bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás, mi corazón? Hola, Fernanda. Un placer volverlas a ver aquí en el en vivo. La verdad es que estamos dialogando esto de los salarios, porque ahorita está llegando, bueno, se ha detenido un poco, pero como no es un secreto para todo el mundo, está llegando una migración inmensa de latinoamericanos a Estados Unidos, pero de todos los lugares, de todos, no es solamente de Venezuela o de Haití, que son los países que están pasando la ronchita, no, es que está llegando gente hasta del Medio Oriente, sí, de China, de Arabia Saudita, de Argentina están llegando, y gente que se está viniendo de Perú, de Bolivia, de Ecuador, Chile, caminando de Ecuador hasta acá. Entonces, lo primero que estas personas quieren saber es, obviamente, ¿cuánto van a ganar? O deben saber cuánto es el sueldo mínimo, porque gracias a Dios,
estas personas están llegando acá y están obteniendo unos permisos de trabajo no tan rápido, pero lo están obteniendo. Por ende, ya tienen derechos a saber o trabajar en locales que les paguen los sueldos mínimos. Porque la mayoría que lleguen y se quedan ilegales van a ir a la área de construcción y ahí están pagando muchísimo más. Sin embargo, exacto, Sí, el área de están pagando construcción, no sé, diríamos nosotros, no sé, chicos, palen, porque construcción ahorita está pagando muy Sí, bien. la verdad está pagando muy bien. Y sabemos que es uno de los, si se puede decir, es uno de los ámbitos laborales donde más trabajan las personas que no tienen un estatus definido. Y sin embargo, ellos le pagan muy bien. Hemos sabido que están pagando hasta $20 y mucho más. Sí, la verdad. En el área de construcción. Así que no es la mejor forma quedarse sin documentación, pero sin embargo hay muchos lugares donde las personas pueden, mientras arreglan su estatus, ir trabajando para obviamente sustentarse, porque obviamente tú de aquí no vas a vivir del aire. Y aunque hay sitios donde te ayuden con comida, tal vez con alojamiento, depende del lugar, necesitas trabajar anyway. Claro. Así que Y no se dejen llevar por lo que estamos mostrándoles ahorita, porque muchos van a pensar, ok, pero ahí pagan bastante y me voy para allá. Mira, les voy a dar un ejemplo ahorita de rentas en esos estados. Por lo menos me voy al estado de California. Empieza por ahí porque ya todo el mundo sabe cómo es California, y los que no saben, California es un poquito costoso. Aquí hay apartamentos de una habitación. Déjame ver si los puedo mostrárselos acá. Si quieres, abre tu chilo. Chilo. Okay. Ok, ahí les estoy mostrando en el chat California. Y por lo que ustedes pueden divisar al lado, como se ponen a ver, las primeras opciones que te salen son apartamentos de una habitación y un baño y 758 metros cuadrados, o pies cuadrados, aquí no es metros, aquí es pies cuadrados. Son 2.265. O sea, un apartamentico de una habitación. Y si se va un poquito más abajo, hay uno de 3.975 de una habitación. O sea, los precios en California son increíbles, pero la verdad es que son exacerbados. No, yo no tengo tiene. eso. Bueno, déjalo tú en el chat. No, yo no tengo cómo poner ese aquí. Ok, yo lo arreglo, amor. Bueno. Ya sabes que el que lo está transmitiendo en vivo ahorita soy yo. Exacto. Bueno, seguimos viendo, la verdad que se ponen a ver. ¿Cuánto están ganando según lo que estamos hablando ahorita de California? En ¿Cuánto es California, están ganando semanal $600. Está en la posición número 2. $600. Eso, ¿cuánto al mes? Eso es 6 por 4, 24, $2.400 al mes. Bueno, saca tú la cuenta que tu sueldo se va a ir solo en pagar renta. No te queda nada para la comida, ni para pagar biles, ni para Mira, vamos a leer los comentarios de los Ok, chicos, me porque devuelvo miren toda la cantidad, o sea, miren todo lo que va sacando hasta la corrupción. Dice, hola amigos queridos, Javier, Irina, querida, ¿por dónde andan ahora? Aquí Ok. está Aarón Tejada. Ajá. Amigos, una pregunta. ¿Qué tan amigable es Carolina del Norte con los latinos? Vamos a poner aquí el video para que todos los que vean la pantalla vean. Bueno, Aarón. El ¿es tu amigo nombre? Aarón Tejada. Aarón Tejada. Bienvenido. La verdad que North Carolina es muy, muy friendly con los latinos. ¿Por qué? Porque somos la masa laboral de este lugar. Como en todas las partes de Estados Unidos. Pero sí, aquí hay trabajo con los latinos, pero como usted no tiene idea, aquí sobra trabajo y falta gente. Muchísimo. Muchísimo. Y le podemos dar un dato, por ejemplo, en nuestra compañía, no podemos estar diciendo obviamente nombres porque usted sabe, cuestiones de seguridad. Yo creo que como en la planta estaríamos en la parte de producción. Solamente en la área de producción somos como que el 80% de la población. Somos latinos. Mixteaditos ahí de todo tipo. De todas las nacionalidades. Así que sí hay. Obviamente Sí si hay. tú te vas para el área de construcción, hay bastante. Aquí, de hecho, es bien sabido que en el área de las escuelas hay bastante latinos en el área de Durham, en el área de Raleigh, en este caso el condado de Wake. Así que es bastante. Hay muchos restaurantes hispanos, hay muchos supermercados hispanos. Así que este estado, gracias a Dios, aunque es uno de los más atrasaditos en cuanto a esa parte de racismo que ha salido, obviamente, desde hace muchos años, es bien aceptable. Nosotros tenemos aquí 7 años y la verdad es que no hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema o sea, así como de racismo, de nada.
Sí. Ahora, Ajá, seguimos le digo leyendo. a Javier porque Javier se pasó para el portal. Ay, Ay, tan no. lindo. Gracias, Javier, por pasarte por el portal y darnos una vista por allá, obviamente. De todas formas, este video que estamos haciendo ahorita va a quedar regrabado y lo vamos a subir al canal del portal, ya editadito, más arregladito, ahí va a estar. Exacto. Pero obviamente por allá van a ser nuestros siguientes Ok, en vivo. seguimos Mira, por aquí leyendo. vi que José nos respondió. Ajá, aquí está José. José nos respondió. No, ¿cuál- pero mira, primero sigue allí, aquí. Hola, Ah, amigos ah, queridos. que recuerda que le preguntamos a José cuánto cuesta, cuánto Ah, la ok, hora. ok, cierto. Dice que 10 la hora, pero hay muchas competencias por la mano de obra y se paga más del mínimo. Exacto. ¿Eh? En ese caso, ¿era dónde? En Minnesota. Minnesota, nos dice José. Se O sea, dijo José. comúnmente sí, eso. El mínimo es como un referente, porque la verdad es que casi nadie paga sueldo mínimo. Casi Sí, nadie no, paga. casi Yo nadie. creo que, bueno, ya casi que, no vamos a decir que nadie, pero casi nadie paga sueldos mínimos. Inclusive aquí tenemos una anécdota ahorita que se hizo viral en unas noticias aquí de un restaurante Que mexicano acaba de que abrir acaba de abrir y está pagando, váyanse para atrás, $20 la hora. más beneficios. Es una pizzería De y cua- comida, de aunque es de un mexicano. Sí. La comida es pizza y comida y pastas. Y pastas. Pero está pagando $20 la hora Sí. comenzando. Comenzando. Y yo estuve viendo la entrevista que le hicieron y él dice que, o sea, si tus trabajadores están bien, si tú le estás pagando bien a tus trabajadores, eso quiere decir que tus clientes van a tener la mejor atención y por ende tú vas a recibir cada vez más clientes. Claro. Y él lo hizo como de manera para incentivar a los demás dueños de negocios a que empiecen a pagar un poco más, porque es que en realidad la situación económica actual no es ninguna, o sea, así como que ninguna sorpresa para todos, que no está muy bien, que digamos. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Por aquí tenemos una conversación que nos está diciendo Javier y Irina. La verdad que está bastante interesante. Y me pegué por acá. Ahí, es posible que Es mañana... posible, dice Javier, lo voy a poner en pantalla para que todos lo lean. Es posible que mañana nos quedemos sin presidente por problemas de corrupción. Recuerden que nuestros amigos Javier e Irina nos escriben desde Perú. Entonces, imagínense cómo está la situación económica y cómo está la situación política en Perú, En Perú. que mañana, que es el día patrio, como ellos nos dijeron, pueden amanecer sin presidente. Bueno, mira, aquí Irina nos está diciendo, y lo voy a poner en pantalla también, que ha pedido asilo en México el presidente. O sea, calculemos una vez más. Imagínense. Nuestros grandiosos presidentes latinoamericanos, como siempre, tú sabes. Siempre ando de qué hablar, pero por el mal sentido, nunca por el buen sentido. O sea, por favor. Y miren, nuestra amiga Fernanda que nos escribe. ¿Desde Argentina, Fernanda, o de Chile? Ay, Fernanda, tú de Chile, creo. No, yo creo que Fernanda. O es de Argentina, no. Fernanda es de Argentina, creo. Aquí. Bueno, mira lo que dice Fernanda. Acá, por si no están al tanto, en este país estamos haciendo marchas para que se vaya este gobierno que nos está matando. El dólar está por llegar a los 400. Es en No, Argentina. es Argentina. En Argentina, ya recordé. Ya sabemos, sí. Ya recordamos, Fernanda. Les tengo el candidato, Milei. La verdad que me encantan los videos del señor Milei. O sea, es que si hay alguien de Argentina Mira, de esto, no me Irina- vaya a caer encima. ¿Ok? Irina puso ahí, la mano derecha del presidente, coloca ese ahora, papá. Dice, la mano derecha del presidente se ha entregado a fiscalía y está declarando todo. O sea, ustedes saben la Bien. malversación de fondos, Está. la gran corrupción que hay en Perú ahorita para que la mano derecha del presidente se haya entregado a la fiscalía O sea, y esté está- declarando todo. Está soltando la sopa completa. Sí, como decimos nosotros. Eso es, o sea, buscando salvavidas. Está buscando salvavidas, vamos a estar claros. Ujú. Dice, lo están hundiendo. O sea que hay muchas posibilidades entonces, como dicen los amigos de Perú, Irina y Javier, que mañana Perú amanezca en los noticieros. Mira, por aquí, seguimos leyendo, llegó a Ángela María Mazo, bienvenida mi corazón. Yo creo que tal vez es La primera primera vez que aparece por ahí nuestra amiga Ángela. Buenas María noches. Mazo.
Bienvenida. A uno de nuestros en vivo, a uno de los tantos, uno de los primeros, porque Sí, es el primero en el portal. En el portal. Pero no es el primero en Chévere Live. Sin embargo, la idea es, para los que están llegando y son nuevos en nuestro canal, la idea es que se vayan al portal, se suscriban, porque tal vez en unas 2 o 3 semanas los en vivos van a ser solamente por el portal. Exacto. Y inclusive ahí estaremos subiendo contenido derivado de estos en vivos, porque vienen temas bastante fuertes y álgidos que vamos a tocar por allá. Todo lo que esté ahorita allí que necesitamos saber para los que vienen. Para temas los que como vienen. eso. Muy importante. Temas como eso que nos está diciendo acá. Vamos a estarlos presentando vamos a estar allí. hablando por allá, porque de verdad que la gente necesita estar al tanto y desahogarse. Okay, Seguimos entonces con Aarón Tejada, que nos dice: amigos, aquí en Florida aún se encuentran salarios de $10 la hora y las rentas están en 1,800 en West Palm Beach, en Florida. Wow. Y lo sabemos y te creemos. Te creemos. Sabemos de muchas personas que se están viniendo de Florida para acá, para North Carolina, porque es uno de los estados donde todavía no ganas tan excelente, pero es que el costo de vida está, si se puede decir, estable, equiparado, está estable. equiparado. Entonces, imagínense, él dice que en Florida, que de hecho no aparece en la lista de los 10 mejores estados pagados, todavía hay salarios de $10 la hora y la renta en 1,800. Imagínate, si tú ganas $10 la hora, eso quiere decir que tú ganas $400 si trabajas solamente 40 horas. Imagínate. ¿Sí? Sí. Sí, 400. Entonces, al mes ganas 4 por 4, 16, o sea, $1,600. ¿Tú sabes lo que es ganar $1,600 cuando él dice que la renta está en 1,800? Entonces, ¿cómo la pagas? Definitivamente es un punto bien importante saber cuánto generas y cuánto vas a pagar. Le voy a dar un pequeño un vistazo de lo que nos está mostrando el amigo. Esto es West Palm Beach, Florida. Y si lo están viendo, déjame ver si lo puedo acomodar un poquito, porque no sé qué le pasa a esta pantalla ya. Lo voy a tener que tirar por acá. Les tíralo ahí, exacto. Para que nuestros amigos puedan ver un poquito de las rentas mensuales en West Palm Beach. Miren. Y la verdad es que está claro. Una habitación en 2,800. Ponlo aquí como el más mínimo aquí, para que puedas ver. Vamos a ver el lo low. más bajito. Uh-huh. El más bajito es, miren, 1,050, una habitación. 1,050, qué barbaridad. Y 1,250 mensual. Y estos son anexos, ni siquiera son apartamentos, Sí. son anexos que quedan Allá de la acostumbran casa. a que le agregan un anexo a la casa o hacen como una casita pequeñita y pagan. Y lo la verdad rentan. es que está fuerte. La verdad es que mira, si se ponen a ver, todos son anexos. O sea, no es que es un apartamento, no, son anexos. Para los que no saben que son anexos, son construcciones en la parte trasera de tu casa. O en la platabanda de la casa. Uh-huh. Mira, vamos a seguir con las conversaciones de los muchachos. Mira que estuvimos preguntándole a Fernanda que de dónde era, porque no recordábamos, y obviamente sí, nos respondió que es desde Argentina. Y entonces más abajo está David Herrera. Mira, David Herrera. Hola David, bienvenido a nuestro canal. Dice, David nos dice: gracias a ustedes me decidí vivir en Raleigh. Dios mediante llego en septiembre. Me enamoraron de esa ciudad. Su video. ¡Ay, tan lindo! Gracias. Porque sé que les ayuda. Nosotros no le estamos mostrando una cara que no existe de Raleigh de North Carolina. Tal cual, así es. Sí. Tal cual se las mostramos. Nosotros les buscamos obviamente cuáles son los sitios donde alquilan más económicos. También les hemos mostrado los sitios donde venden, donde puedes vender, o sea, comprar o alquilar más caro. Y rentado. Así que para que lo sepan, nosotros hace poquito organizamos las listas de reproducciones y pusimos ciudades cercanas a Raleigh. O sea, que si quieren saber cuáles son los pueblitos o condados o pueblitos que están cerquita de Raleigh para vivir, que son bastante económicos, hagan el clic en la lista de reproducción de pueblos o ciudades cercanas a Raleigh. Creo que le puse el nombre a esa lista. Para que no estén dando vuelta, porque ahí tenemos videos de todos lados, de una viajadera y una voladera y una tomadera de trenes por ahí. Entonces, diría Irina, ya empezó a ver con sus cosas. Vamos a seguir leyendo aquí, mira. Dice luego, mira, Fernanda te respondió: Milei quiere dolarizar y en este país sería terrible. Los que saben allá son los que padecen. Ustedes, no, si la cosa está mal. Pero,
En Venezuela se dolarizó de facto y la cosa Sí. ha medio mejorado en ciertos Pero aspectos no. para un grupito muy pequeño, pero Sí, bueno, todo depende depende, de porque la cómo verdad si sea. te pones a ver, no queremos opinar en las políticas de ningún país, pero si el pueblo tiene poder adquisitivo, es mejor que tener una moneda que no vale nada, se lo dice un venezolano, que la moneda de nosotros quedó hecha añicos, pero Mira, añicos de nada. mira cómo está el proceso migratorio tan tardío. Mira lo que dice Fernanda. Estamos tramitando la visa, amigos, para poder irnos para Estados Unidos. Y tenemos turno para ir a la embajada en Buenos Aires para el 2024. Estamos en el 2022, amigos. Imagínense el colapso de la gente que se está huyendo de este bello país. Tal cual pasó en Venezuela. Tal cual pasó en Venezuela. Primero se fueron los ricos, después se empezó a ir la clase media y al final, eso que te está dando a ti, esa cita del 2024, Fernando, eso quiere decir que a lo mejor para el año que viene, la embajada americana, si no cambian de presidente, cierre y se vaya de Argentina tal Ay, cual Dios como permita pasó. que no. Ojalá que ¿Cómo no. pasó en Venezuela? En Venezuela, después que eso colapsó y se volvieron locos, yo creo que eso sería el extremo, pero después que eso pasó, cuando empezaron los problemas en Venezuela, me acuerdo que la embajada literalmente casi que le negaba la visa a Raimundo todo el y todo el mundo. mundo, Y sí. para sacar una visa, se le podemos decir de experiencia que nuestros familiares tratamos de sacar la visa muchas veces y nada. Y no pudieron. No pudimos, se la negaron todas las veces. Y cuando usted está aquí en Estados Unidos y le preguntan, ¿tiene un familiar en Estados Unidos? Sí. Inmediatamente le decían, no, denegada. Porque sabían que había la posibilidad de que se pudiera venir a quedar a vivir aquí, legal o ilegalmente. Pero Bueno, mi corazón, esperemos que tengas toda la fe y que tengas toda la suerte del mundo para que eso o mejore y te reestructuren la cita y que, bueno, que si llega ese momento puedas salir de ahí. Porque lamentablemente, como tú dices, o sea, es un hermoso país, pero imagínate Sí, la cantidad de bellísimo. gente que está saliendo. Sí, la verdad. Mira, Javier, Fernando. chicos, Javier. no, Javier. No, aquí está Fernanda. No, ya lo leímos. Chicos, estuve viendo los videos de vacaciones en Florida, porque tenemos una serie de Florida para los que no lo han visto. Sí, claro. Pero me extrañó ver que ninguno de ustedes dos mostró sus dotes de Baywatch. O sea que no pudimos nadar, no, Mira. para nada. Sabemos nadar, ojo. Acuérdate, Javier, que en este país todo es una demanda. Y si ese rescate no sale bien, usted puede terminar demandado o preso. Así que mejor es ponerse el traje de baño de Baywatch y más nada. Solo Llegar hasta falta. el traje de baño. Llegar al traje No, a de lo baño. mejor él dirá que no nos pusimos a nadar, No nos chicos. fuimos a nadar. No. Bueno, pero es que ahí había hasta una cuerdita. No pases de ahí. Mira, lo que pasa es que las cámaras nosotros para... Bueno, si te vieron el de la playa, yo metí la GoPro. Usamos la GoPro y creo que en el del Spring también. Oh, usamos. sí. Si ustedes vieron el video del Spring, yo me metí en Y un él hueco. se metió ahí en la hasta abajo. caverna. Estaba una gente entrando en una caverna y yo me metí en ese hueco, Javier. Y se salió, pero porque los oídos se le estaban Me salió porque los tapando, oídos porque estaban está muy, tapados muy y hondo. Estaba oliendo y me salí. Pero, ay, que conste que Sí nos hubo metimos, sí nos metimos. algún nadado no profesional, pero sí se nadó. Claro, que sí. Mira, Irina, ¿cómo estará la situación acá en Perú? Que muchos venezolanos que viven acá se están yendo. Sí, mi vida, muchos. Yo me he dado cuenta, de hecho, que tal vez sea uno de los próximos temas, es la migración hacia Estados Unidos, no solamente de los estados, de los países como Venezuela, Colombia, Cuba, o sea, los que se La supone verdad que son que los no. más terribles, que inclusive, como dice Irina, que ella está en Perú, los venezolanos que están en Perú están saliendo, corriendo, Mira. huyendo de Perú. El desespero en Latinoamérica y América en general es tal que la gente se está viniendo desde esos países, desde Chile, Bolivia, Perú, a pies, con Ujú. niños, mujeres embarazadas. Y hemos visto videos Hemos que... visto videos terribles. Terribles. gente, y por eso creo que el video de la semana que viene vamos a hablar sobre ese tema. Los riesgos, los costos y si vale la pena Arriesgar la de vida. esa manera. La verdad, amigos. No todos somos quien para decirles somos que no quien lo para- hagan, que exacto. lo hagan. Cada quien es responsable y depende de su situación, de sus circunstancias, buscar la mejor manera de salir. Pero los videos que hemos estado viendo de cómo se están viniendo, cómo están huyendo de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, Mira, hasta de de todos muchísimo, lados, de todos hasta lados. del Medio Oriente, Hasta el Medio Oriente. están para yendo por ahí. atravesar todos esos países.
son horribles, Sí, son exacto. anécdotas Son- bien feos. Tan es así, Muchos lo logran y muchos no. y muchos no. Pero no nos vamos a Nosotros de desvirtuar esta porque... forma, creo que nosotros como siempre tratamos de conseguirle respuesta, nosotros creo que vamos a abocar ese programa a tratar de buscarle soluciones o respuestas, pues vamos a tratar de no tanto dar la información como tal, porque eso ya es voz populi, entonces se meten ahí en internet y buscan eso y ya saben. Claro, le vamos a dar un remanente de lo que hay, pero también sería como que, mira amigo, cuesta tanto, hay lugares, por un lugar cuesta tanto, otro lugar se Claro. meten tanto, cuáles son los países que están pidiendo visa a ciertas personas, a ciertas A ciertas a nacionalidades. ciertas nacionalidades, obviamente, lo que van a atravesar, las posibilidades de lo que van a lo que van a vivir, o sea, son cosas, y después, al final también vamos a decir lo que pasa una vez llegas aquí Ujú. y pasas la frontera para acá, porque la historia no acaba cuando pisas Estados Unidos. Ahí empieza la historia de lo que lo lograron. Bien, Aarón Tejada dice que en Colombia están las citas, me imagino, para la embajada para el 2025. 25, o sea, más lejos todavía. Más lejos todavía. Sí, Y Aaron. gracias a que por lo menos todavía cuentan con una embajada americana, Todavía tanto cuentan en con una embajada Argentina, en americana. el caso de la amiga Fernanda, como en Colombia, nos dice el amigo Aarón Tejada. Sí, eso va a seguir pasando un poquito también, Aaron. También, así como está pasando en Argentina, también está pasando en Colombia. Se están viniendo muchos colombianos. Si ustedes se sorprenderían la cantidad de comunidades colombianas que hay en lugares donde usted menos se lo piensa, en estados donde uno dice, ¿cómo llegaron allá? Pero hay Sí. estados donde hay literalmente hay pueblitos o condados llenos de colombianos. No solamente están en Florida, están regados por todo el estado, por todo el país. Por todo el país. Y creo que una de las comunidades más grandes está en Nueva York. Oh, sí. Nueva York está una de las comunidades más grandes de Colombia, creo que es la más grande de Colombia. O sea, imagínense lo que ha crecido la migración de Colombia para acá. A ver, ¿qué? No, ahí escribió a la Fernanda. ¿Cómo está la situación de Perú? Fernando, la verdad es que sí, voy a poner esto ya. Ujú. Ok. Dice Fernanda, la verdad es que sí se estima que acá a fin de año el dólar llegue a 500, así que la fortuna que tenemos que ahorrar para que se vaya uno no nos pueda ir para los 4 que somos. La verdad, Imagínate esto. les vamos a contar, le voy a dar una pequeña anécdota, cómo lo hicimos nosotros. El sacrificio que tenemos que hacer nosotros para podernos venir para acá. Nosotros literalmente vendimos todo, Fernando. Todo. Y salimos en la rayita así. Sí. Todo, nosotros no dejamos allá nada. Y salimos ahorita. Y si te digo que si no tuviésemos demorado un mes más, a lo mejor ni lo logramos. Todavía estuviéramos allá en Venezuela encerrados buscando la manera de salir. Y fue en el 2015. o Y sea, fue en el 2015. que es que todavía se podía, pero ya la cosa estaba insoportable en todos los sentidos. Así que nuestro consejo para ustedes es: el que pueda salir ahorita, procure salir ahorita. De esos países donde la cosa está que pinta de colores oscuros. No. Cada quien toma su decisión, cómo lo hace, cómo se viene, Sí. cómo lo logra. Pero la verdad es que si están viniendo de países tan lejanos como del Medio Oriente, es porque uno de los países que todavía en el tiempo persiste con una estabilidad económica accesible y que todavía tiene cantidad de trabajo, sigue siendo Estados Unidos. Porque hay países con mejor calidad de vida, vamos a estar claros. Hay los países desde allá arriba de los nórdicos, la Noruega, Suecia, Holanda, esos países son de un nivel mucho más alto, pero también es que son más caros, quedan más lejos y las posibilidades de trabajar en esos países son mucho más bajas, porque son poblaciones más pequeñas. Estados Unidos, va a ser un país que tiene el tamaño de un continente, las Sí. posibilidades son Grande, enorme. inmensas, igual que Canadá. Bien, creo que ya vamos a ir despidiendo. Bueno, todavía nos quedan 6 minutos. Recuerden que, para los que están por aquí, recuerden irse a suscribir a nuestro nuevo canal de El Portal USA, porque va a llegar el momento en que los en vivo van a ser por allá. Y por supuesto, recuerden que hoy es miércoles de estreno y a las 9:15, ¿cierto? Que lo programamos. 9:15 en Chévere Live. A las 9:15 en Chévere Live, pues va a estar nuestro estreno para que sepan cuánto cuesta ahorita en la actualidad hacer un mercado aquí en los Estados Unidos. Que hasta yo me sorprendí porque, ok, yo siempre hago mi mercado y no sé cuánto, pero no había llevado la cuenta así exacta
de cuánto se gasta aquí le estoy dando spoiler, sin cosas de lujo, sin lo básico, unos productos que todo el mundo compra, que todo el mundo tiene en su casa, y ustedes verán cuánto se gastó. Sí, la que verdad. yo hasta me sorprendí. Para que vayan viendo en realidad. Ahí les estoy poniendo en el chat el enlace del canal del portal. Porque veo a la misma gente, no veo que suba la cantidad de suscriptores. Así que recuerden suscribirse por allá. Suscribirse, ir allá. Acuérdense que Dale like. estos envíos van a ser por ahora, creo que unas 2 o 3 semanas o máximo. Y después todo va a ser en el portal. Los en vivo. Los en vivo. ¿Okay? Porque nuestro canal de Chévere Live es de para viajes y nuestras conocer cosas Estados Unidos. Exacto. Y las cosas como cotidianas. No es que queramos como que llenarles de que se estén suscribiendo a 14. No, lo que pasa es que para nosotros también es mucho más fácil. Y también que para YouTube es les complica la vida el hecho que tú que tengas un canal de viajes, pero que al mismo tiempo hables de otra cosa que no tenga nada que ver con viajes y no sé qué. Pero entonces no empiezan a llevar el contenido a quien tiene que llevarle. Empiezan a meterte como que mira, no entendemos qué es tu contenido, empiezan a mandar correo. Entonces preferimos hablar de este tipo de actividades en otro canal, que podamos hablar de cosas más cotidianas, de cosas más diarias. Exacto, y que ya podamos entonces hacer esto, nuestro en vivo, nuestro programa y todo ese feedback para que ustedes participen en todo lo que ustedes quieran saber, nos propongan cuáles son sus temas. O sea, ahí prácticamente ese canal va a ser de ustedes. Ustedes son los que van a decidir cuáles son los temas, cuáles son las discusiones que vamos a tener allí en cada en vivo que tengamos, porque va a ser un programa que va a quedar grabado y ustedes van a poder luego ir a ver, déjame ver cuánto fue que dijo, por ejemplo, Fernanda, cómo estaba el dólar en ese momento en Argentina. Déjame ir a ver cuándo fue que dijo la amiga Irina que el gobierno estaba catapultado, que iba a salir. Así que definitivamente suscríbanse, por favor, es totalmente gratis. Y por supuesto recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, porque allí siempre andamos dándole datos de dónde estamos grabando, le estamos dando avance de lo que viene y por supuesto le hacemos las encuestas para saber cuáles son esos temas que vienen. Este último mensaje de Fernanda, porque en el caso de que queremos irnos en el caso de querer irnos los 4, tenemos que vender todo. Y quien lo compra, o cómo está la situación, si se complica en Estados Unidos. Mira, me abrí esto completamente porque no leo completamente lo que dice. Y si se complica en Estados Unidos, uno se deshizo de todo. Esas son todas nuestras dudas. La verdad, es la misma duda que tuvimos todos los venezolanos cuando nos salimos de Venezuela, Fernanda, la verdad. Y después que estés aquí, no es como que vas a poder estar yendo y viniendo. Depende, y si la cosa se pone como en Venezuela, allá no va a haber familia o hermanos o conocidos que quieran cuidar tus propiedades y tus negocios. Y entonces empiezan las invasiones. Y empiezan a quitarte los negocios, y empiezan a quitarte los coroticos. Entonces tú estás aquí desesperado porque no puedes viajar para allá a meter quien te lo defienda. Y si las autoridades son unos vendidos como los de Venezuela, no hay nadie que te vaya a ayudar. Más bien te pueden hasta invadir el terreno. Por eso mucha gente terminó vendiendo lo que tenía allá. Y los que esperaron hasta el último momento para venderla, después tuvieron que ir a Venezuela, años después, a vender lo que tenían porque se lo estaban quitando. Entonces, es un consejo de nosotros, tus amigos de Venezuela, que ya pasaron por esa roncha. Dejar cosas atrás. Una de las cosas que yo les puedo dar como consejo de migrante es que cuando ustedes migren, concéntrense o métanse en la mente que tienen que tener desapego. Sí. El que no se desapega, el migrante que no es desapegado, no quiero decir que no va a sentir más su tierra, su país, su familia, no. Es que a cosas así como materiales. Si tú vives recordando lo que dejaste atrás, no vas a ver lo que tienes al frente y no vas a progresar y te vas a estancar y te vas a amargar la vida en un país que no es el tuyo. Tengan desapego. No quiero decir con esto, vuelvo y repito, que es que no tengan amor a su tierra y a su país y a su familia. No. Siempre se les quiere y se les adora. Pero si usted está viniendo a otro país o está yendo a otro país buscando un mejor futuro, métase en la mente su plan para lograr lo que usted quiere lograr. Claro. La persona que vive en el pasado se queda en el pasado. Es un recuerdo, eso es un
consejos de amigo y que nosotros lo superamos también aquí, y se lo decimos, nosotros también aquí lloramos, aquí también nos desesperamos, aquí también nos lamentamos y después nos dimos cuenta que el futuro estaba hacia el frente, así que para allá. Y eso puede ser tema de un próximo en vivo. Decirles cuáles son las cosas que se padecen aquí, cuáles son las cosas que van a pasar de acuerdo a nuestra experiencia. Y aquí, hablando de próximos en vivo, dice el amigo Aarón. El próximo tema del en vivo puede ser acerca de la posible recesión económica. Claro que sí. Puede ser, Claro que porque eso viene. Y entonces Fernanda te dice buen consejo, amigo. Sí, aquí le voy a dar. Definitivamente, Fernanda, no es fácil. No. Se lo decimos nosotros que tenemos 7 años sin ver a nuestra familia y que yo no quiero llorar. No es fácil tú venirte con una maleta después de pasar toda tu vida allá, después de haber estudiado, después de haber tenido todo, y tú agarrar tus 4 trapitos, lo que te puedas traer para vivir, para poder estar más tranquila, para poder tener una vida digna y además de eso salvar tu vida, venirte hasta los Estados Unidos y traer solo las cosas en una maleta, no es fácil. Pero se puede, se logra, con esfuerzo, dedicación, se logran todas las cosas que ustedes se propongan. Bien, amigos, creo que vamos a llegar hasta aquí, hasta el final de este en vivo. Son las 9, la verdad es que nos alegra mucho que la participación haya sido exitosa, que ustedes ya hayan pues ido agarrando ese estímulo para estar participando, porque esa es la idea de este canal. Claro. Que ustedes puedan estar participando, que depende de ustedes cómo se vaya dinamizando este nuevo programa, y por supuesto agradecerles que estén allí. Recuerden que estos en vivo son por ustedes y para ustedes, porque claro, definitivamente ustedes son los dueños de estos canales y ustedes son los que deciden qué podemos ver allí. Gracias, dice, muchas gracias, me hablan y se me eriza la piel, sí, mi corazón. A mí también. Ay, qué buen consejo, amigo. Gracias. Me hablan y se me eriza la piel. Sí, no es nada fácil, pero se puede. Nosotros somos muestra vivo ejemplo de que sí se puede. Que sí se puede, de que cuando le ponemos empeño y dedicación, las cosas se logran. Podemos hacerles un en vivo luego para que ustedes nos hagan todas sus preguntas acerca de qué se sufre, cómo se hace, o sea, Exacto. Nuestra historia de cómo fue el emigrar aquí a los Estados Unidos, qué consejos les damos, cómo pueden hacer para que las cosas, y se me está quebrando la voz, para que las cosas vayan mejor. Exacto. Y por supuesto depende de todos ustedes. Y estaremos dejando, estén pendientes de la pestaña comunidad en Instagram, estaremos dejando las preguntas de los temas que ustedes quieren saber o quieren conocer. Creo que vamos a tomar en cuenta, o sea, queríamos hablar también de la parte migratoria, obviamente ya Fernanda lo tocó, por eso lo queremos tocar, porque mucha gente está pasando por esto en este momento y mucha gente de mi país está pasando por esto otra vez, porque a pesar de que allá mucha gente decía, se está arreglando Venezuela, pero hay gente viniéndose por ahí. Y ahora le está pasando a Colombia, le está pasando a Argentina, le está pasando a Chile, le está pasando a Perú. Y mucha gente se está viniendo por ahí. Queremos hacer un video, no solo mostrando la realidad, sino también dándole soluciones. Así que estaré estudiando esta semana bastante. Y obviamente también al amigo Aarón, como a mí también me gusta la parte económica, Aarón, estaremos dándole consejos de cómo navegar la recesión. Exacto. Y cómo mantener la economía bastante intacta. No vamos a decir que aquí lo voy a hacer consejos de hacerte millonario. Sí, no, porque no. Nosotros, porque si nosotros Si fuéramos lo nosotros, supiéramos, ya estuviéramos aquí. Hay muchas maneras, pero obviamente se necesita. Pero sí son temas que también le compete a nuestra comunidad, porque cuando una vez que ya estés aquí, en Estados Unidos, ya hayas migrado, tienes que saber lo que Aarón está preguntando. Que es cómo no irte a la quiebra en Estados Unidos. Mira, que... Fernanda dice, se les quiere mucho, son nuestra fuente de inspiración. Lo escribo con lágrimas en los ojos. Ay, mi vida. Fernando, no es fácil, mi corazón. Sabemos que no es fácil. Irina y Javier, chao Aquiles, chao Rockmary. Un abrazo enorme. Chao, muchísimas chicos, gracias a ustedes muchísimas por estar gracias. allí. Y se me aguan los ojos. Pero gracias a ustedes por estar allí. Les agradecemos estar siempre presentes y estar siempre allí apoyándonos en todo lo que se nos inventa en esta cabecita para traerle toda la información a ustedes. Así que nos vemos en un próximo en vivo.
Por supuesto, recuerden suscribirse, darle like a todo el contenido para que entonces así YouTube se los presente a todos. Nos vemos ahorita como en 10, 15 minutos en nuestro video de cuánto cuesta hacer mercado aquí en los Estados Unidos. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. No se lo pierdan, vayan a ver cuánto van a gastar. Chao, muchísimas gracias. Chicos. Buenas noches, gracias por estar noches. allí. Y ayúdame, aquí sí termina la transmisión. Bye. Dale otra vez finalizar y ya me...